Abramos nuestras Biblias, alabado sea el Señor, en el libro de Gálatas, capítulo 5, y leemos allí donde dice el versículo 19, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto. Y note bien lo que va a decir el apóstol aquí. Es lo mismo que estaba diciendo momentos atrás. Como ya os lo he dicho, ya os lo he dicho. O sea, no es la primera vez que el apóstol se lo dice. Ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no irán al cielo. Oremos para dar gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias en esta escuela dominical por estos momentos tan especiales en que nos concede la libertad, el gozo, la oportunidad, la gracia de estar aquí reunidos, congregados en el santo nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, para glorificarte, para adorar tu nombre, para exaltar tu nombre, para recibir tu santa palabra también. Ahora que vamos a meditar en ella, enséñanos tu verdad, ayúdanos a escudriñar tu santo libro, enséñanos tu palabra, leerla, grábala en nuestros corazones. Siembra esta palabra que produzca fruto en nuestros corazones, en nuestras vidas. Enséñanos tu verdad, ilumina tu palabra delante de nuestros ojos, danos la comprensión, el entendimiento para captar tu verdad con claridad. Padre Santo, gracias, Divino Espíritu de Dios, que eres nuestro enseñador y maestro. Te damos a ti la gloria, la alabanza y la adoración en el santo nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios por su palabra. Amén, amados. Puede tomar asiento, hermano, dándole la gloria al Señor. Pues seguimos, hermanos, con este estudio acerca de las obras de la carne. Son vicios, pecados que se originan en la carne, que mora, que reside en cada uno de nosotros, a pesar de que ya hemos sido salvos, regenerados, nacidos de nuevo. Aquí Pablo le habla a la iglesia de Gálatas, recordando a los hermanos que se debe luchar contra estas cosas, que no debemos dar lugar a estos deseos, a estas obras, a estas prácticas pecaminosas, sino que debemos vivir en el Espíritu, obedecer la guía, la dirección del Espíritu, que nos lleva, hermanos, a la santificación y que nos conducirá a hacer morir estas obras de la carne. Aquí se mencionan algunas de ellas, 17 vicios o pecados que se originan, repito, en nuestra carne. No es una lista exhaustiva, es decir, no está completa, no son los únicos. Pablo dice cosas semejantes a estas, o sea que la lista es larga, la lista continúa. Alguien dijo que la carne es un monstruo con muchas cabezas, que el Señor lo reprenda, alabado sea Dios. Cristo vive para siempre. Pero Pablo señala o destaca algunas en particular, y usted ve que inicia con los pecados sexuales, están en primer lugar, ya los mencionamos. Son 4 los que se mencionan aquí en este caso: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Luego menciona 2 obras de la carne, 2 pecados relacionados con las religiones paganas. Está idolatría y está hechicerías. Y luego menciona, amados, 8 pecados sociales que tienen que ver con el conflicto entre personas. Todos estos pecados o vicios, estos 8 que enumeramos en esta parte del texto sagrado, tienen que ver, repito, con las relaciones interpersonales, ¿verdad? Y la fricción que puede surgir cuando las personas estamos operando en la carne. Y ahí las menciona. Esto caracteriza sin duda al hombre y a la mujer que no conoce a Dios. Pero qué lamentable, hermano, que siendo que la carne todavía mora y reside en nosotros, estas cosas se pueden levantar en nosotros y pueden manifestarse en nuestras vidas aún siendo cristianos. Por eso Pablo advierte a la iglesia
para que no vivamos como la gente que no conoce a Dios. El cristiano debe vivir diferente porque Dios ha hecho una obra en él. Entonces, hermano, los pecados sociales que se mencionan aquí, que son 8, empiezan ahí en el versículo 20 con el primero de ellos que ya lo mencionamos, y es enemistades. Luego sigue pleitos, después celos, iras, contiendas, disensiones. El domingo anterior que estábamos en esta enseñanza nos habíamos detenido en disensiones, que prácticamente, hermano, la palabra disensión lo que significa es división, división. Y hablábamos un poco acerca del cuidado que debemos tener nosotros dentro de la iglesia del Señor. Amén, amados hermanos. Pablo amonestaba en el libro de los Romanos, capítulo 16, recordándolo una vez más, capítulo 16, en el versículo, gloria a Dios, 17. Pablo escribía a la iglesia de los romanos y les decía: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Fíjense en los que están causando divisiones dentro de la obra. ¿Para qué, Pablo? ¿Para que sigamos su ejemplo? ¿Para que hagamos lo que ellos dicen? ¿Para que sigamos su mal ejemplo, sus malas costumbres? ¿Para que estemos atentos a lo que ellos nos quieren decir? No, 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 no. No es con ese propósito. Dice, si hay alguno que está causando división dentro de la obra de Dios, fíjense en esa persona y apártense. Huya como el viento. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Ahí sigue diciendo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Evidentemente son personas que hacen daño a la obra de Dios, se oponen a la sana doctrina. Y una persona que se oponga a la sana doctrina, que está en contra de la doctrina de Dios, quiere hacerle daño a la iglesia. Y si está dentro de una congregación y está buscando quienes lo escuchen y quienes lo sigan, quiere hacerle un gran daño a la iglesia. Entonces los cristianos debemos estar apercibidos, debemos conocer la doctrina, amarla, creerla, defender la sana doctrina del Señor y no prestar oídos a una persona que de pronto se nos acerca para decirnos otra cosa que no es conforme a la doctrina de Dios. No debemos prestar oídos. ¿Por qué no debemos prestar oídos? El apóstol lo va a decir. Sigamos leyendo. Dice: os ruego que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis. Apártense de ellos. No se junten con ellos, no compartan con ellos. No podemos tener comunión con ellos, no debemos escucharlos. La orden del apóstol, la orden del Espíritu Santo a través de esta palabra inspirada es: apártese, hermano, usted no tiene nada que hacer allí. Si esa persona es contraria a la doctrina de Dios, si esa persona trae un mensaje diferente que confunde, que se opone, reitero, a la sana doctrina, usted no tiene nada que hacer allí. Hermano, Juan, el apóstol del amor, como lo conocemos nosotros, Juan el apóstol del amor, él en una de sus epístolas en el Nuevo Testamento dice a la iglesia que si alguno trae una doctrina diferente, ni siquiera lo reciban en casa ni le digan bienvenido. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuál es la intención ahí? Es el celo, es el cuidado que hay que tener. Nosotros, por supuesto, somos llamados a amar a todas las personas, a los hermanos en la fe, a nuestro prójimo en general, aún a nuestros enemigos también son nuestro prójimo. Pero aquí lo que se está defendiendo es la fe, es la doctrina de Dios. Y lo que se está es teniendo el cuidado de que la iglesia no sea engañada, no sea descarriada por medio de una persona que trae un mensaje que es contrario a las Sagradas Escrituras, a la doctrina santa de Dios. No hay que prestarle atención. Hay que cerrar no solo la puerta, también los oídos. Alabado sea el Señor. Otras personas, hermano, han sido confundidas porque le han prestado atención a los comentarios, a las palabras, a las doctrinas que otros traen, y han terminado confundidos y hasta creyendo otra cosa. Alabado sea el Señor. Mire, eso sucedió desde el huerto del Edén, porque Dios ya había dado su doctrina o su palabra sagrada a Adán y a Eva. A Adán en particular, y yo creo que Adán fue diligente en comunicarle el mandato, la doctrina, el mensaje de Dios a Eva.
Pero mientras Eva se encontraba en el huerto del Edén, cerca de aquel árbol del fruto prohibido, llegó otro predicador con otra doctrina, con otro mensaje, y Eva le creyó. Ustedes saben de quién estoy hablando, la serpiente antigua, Satanás, el diablo, el Señor lo reprenda. Llegó a decirle, esa doctrina que Dios les dijo, que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal porque van a morir, no es verdad. Yo tengo una doctrina diferente y mejor, porque la verdad es que coman y no van a morir y serán como Dios. Oiga, qué mensaje más atractivo, entre comillas, más de acuerdo a los gustos y deseos de nuestra carne. Si alguien llegara a aflojar los estándares, a reducir, a rebajar los estándares morales y espirituales que nosotros queremos predicar, por los cuales nosotros queremos luchar dentro de esta congregación o dentro de una congregación del Señor, tal vez habría uno, dos o tres apelando a los deseos de su carne que dirían, oiga, me gusta más lo que dice este predicador, porque él no aprieta tanto, no exige tanto. Oiga, amado hermano, es que no es uno el que está apretando, no es uno el que está exigiendo. Cuando uno se limita a ser un instrumento que solo comunica lo que Dios dice, no es uno, es Dios, es su palabra, es su norma, es su ley, es su estándar. Alabado sea Cristo. Y el estándar de Dios es divino, es perfecto, es muy elevado. Por supuesto es difícil porque nosotros somos seres humanos. Somos seres humanos y somos una raza caída, pecadora, y no alcanzamos a ese nivel, a esa estatura. Pero ahora en Cristo estamos creciendo por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo y todos los medios de gracia que el Señor nos entrega, como su santa palabra, como la oración. Estamos creciendo para ser conformados a la estatura de Cristo, para ser conformados a la imagen de su Hijo, es decir, para santificarnos, para crecer en santificación y ser cada día más como Cristo es, como Dios quiere que usted y yo seamos. Y esa norma es elevada, claro que es elevada, y en nuestras fuerzas imposible alcanzar, pero reitero, tenemos la ayuda del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Es por su poder. Además hemos sido regenerados, hemos recibido un nuevo nacimiento, gloria a Dios. Y el que es nacido de Dios no practica el pecado. Alabado sea el Señor. Hemos sido capacitados por Dios, su poder, su presencia, para vivir una vida piadosa. Entonces, para la carne esto es, que es débil, ¿verdad? Hay que sujetarla, hay que someterla, hay que golpearla, decía el apóstol Pablo. Golpeo mi carne y la someto, la pongo bajo servidumbre. Tal vez no es muy agradable para la carne, pero para el espíritu, para nuestra alma redimida que anhela la santidad y la presencia de Dios, y que tiene por lo tanto metas e ideales elevados, santos, celestiales. Sí se goza el alma del redimido cuando oye la palabra. No la considera tal vez fuerte o dura, sino se goza en la palabra de Dios. Tal vez podamos decir como Pedro, dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? ¿Quién la puede oír? Mas ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Aunque dura, es palabra de vida eterna. Alabado sea el Señor, palabra que salva. A su nombre sea la gloria. Cristo vive, amados hermanos. Entonces, estamos considerando estos pecados de la carne, disensiones, decía yo. Tiene que ver con esta división de la que estaba recordando aquí en Romanos capítulo 16. Quiero concluir con el versículo siguiente porque aquí hay una conexión muy importante. Pablo dice a los hermanos en Romanos 16, 17: mas os ruego, hermanos, que os fijéis, repito, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Y aquí nos da un porqué. El versículo 18 nos da el porqué. Dice: porque tales personas, en primer lugar, no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es grave. Pablo está sacando a luz qué es lo que hay en una persona que no ama la doctrina de Cristo, que es contraria a la doctrina de Cristo y que quiere sembrar esa mala enseñanza en los corazones de hermanos fieles para sembrar una división. Pablo está sacando a la luz quién es esa persona y dice: él no es un servidor de Cristo.
¿Qué hacemos nosotros siguiendo a alguien que no sirve a Cristo? Ahora, si no sirve a Cristo, ¿a quién sirve? Pablo va a mostrar que esas personas se sirven a sí mismos, a sus propios intereses. Y mire la terminología que Pablo emplea. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. O sea, tienen deseos carnales, egoístas. Ellos quieren satisfacer sus propias aspiraciones personales sin importarle la suerte de aquellos que los sigan o los escuchen, sin velar por el bienestar espiritual de esas vidas. Si glorifican a Cristo, si le sirven y si lo honran, no, a Él no le importa, a ella no le importa. Por esa misma razón, por cuanto Él mismo no se sujeta a la doctrina de Cristo, no la obedece, no la ama, es contrario a la doctrina de Cristo, Él no puede esperar más que eso de los que le sigan. No está interesado en eso. Pablo lo describe como una persona que se sirve a sí mismo, que sirve a su propio vientre. O sea, busca su propio beneficio personal, egoísta, sin importarle, repito, el bienestar espiritual. Porque quien sirve a Cristo, amada iglesia, no está pensando en sí mismo, está pensando en los demás. Amén, amados hermanos. O sea, está pensando en el beneficio espiritual de ese grupo, de ese rebaño, de esa grey, de la cual es responsable también. Porque por esa misma razón Dios le ha permitido estar allí para pastorear o para supervisar. Alabado sea el Señor, los términos que utiliza el Nuevo Testamento, para estar alimentando esa grey. Alimentando esa grey, esperando recibir ¿qué a cambio? ¿Algún beneficio personal? Pues Pablo habla de los que piensan en su propio vientre. Y no importa qué enseñanza y qué comuniquen a ese redil, a ese rebaño, porque él lo que espera es solamente lo que le pueda producir, lo que pueda recibir hacia acá. ¿Sí me comprende, amado hermano? Pero Pablo habla del que hace así, no sirve a Cristo. Pero el que sirve a Cristo no está pensando en qué puede recibir, está pensando es cómo preparar para el Señor una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Cómo preparar para el Señor un pueblo que cuando Él venga lo encuentre preparado, lo encuentre haciendo su voluntad, lo encuentre teniendo el conocimiento claro de las doctrinas de Dios. Recuerden que Pablo en Hechos capítulo 20, cuando se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso, él dice: estoy limpio de la sangre de ustedes. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Alabado sea el Señor. Llama la atención que Pablo diga esto, porque a veces, hermano, anunciar todo el consejo de Dios no es fácil. Alabado sea Cristo. Hay quienes quieren escuchar el consejo de Dios, pero no todo. Hay quienes quieren escuchar una parte de la enseñanza bíblica, pero otra no es de su agrado, otra no la aceptan. Pero Pablo no entraba en compromisos con nadie, no entraba en compromisos con ninguno. Era un hombre de Dios y un servidor de Cristo. Más que servir a los hermanos, primeramente servía a Cristo, aunque sirviendo a los hermanos, servía a Cristo también. Pero como la prioridad, la elevada y más alta lealtad en la vida de Pablo era el Señor, pues andaba en rectitud, con limpia conciencia. Dijo en otra ocasión que me es necesario quedar aquí todavía, pero lo que anhelo es irme y estar en la presencia del Señor. Decía Pablo a los Corintios también, por lo cual él procuraba tener una limpia conciencia. Bendito sea el Señor. Entonces, una persona que es consciente de esto y que busca glorificar a Cristo, alabado sea el Señor, va a querer agradar a Dios, hacer su voluntad, va a querer anunciar todo el consejo de Dios. Escuché una vez un predicador que acostumbraba, como hemos hecho también, tomar un texto e ir por los versículos, y a veces por un libro de la Biblia, y algunos hasta por toda la Biblia. Qué capacidad hermosa para poder ir a través de todo el consejo de Dios que encontramos en las Sagradas Escrituras. Todo, de tal manera que podamos decir: hemos estudiado toda la palabra, porque en cada versículo de la Biblia Dios habla, amado hermano.
En cada texto de la Escritura es la voz de Dios hablándonos. Y este hermano decía, por lo menos hay algo que ayuda al predicador cuando predica un texto que va en una dirección y vamos avanzando, y es que se quiera o no tocar un tema, tarde o temprano lo vamos a tocar porque hacia allá vamos. Alabado sea Dios, ¿cierto? Vamos avanzando y nos encontramos con un tema que de pronto en ese momento es muy sensible dentro de la congregación. Entonces el pastor se tiene que entregar en oración y en clamor, y ay, santo Dios, llegamos al capítulo tal, es la enseñanza que hemos estado compartiendo y vamos a hablar algo. Dame mucha sabiduría, pero hay que hablarlo, está en la Biblia. No podemos decir, saltémonos hoy el capítulo 7 y sigamos en el capítulo 8, porque no quiero molestar a alguno. No, vamos a ir a través de todo el consejo de la Sagrada Escritura. Cristo vive, amén, amada iglesia. Qué linda es la palabra del Señor. Pero Pablo está diciendo, volviendo a Romanos 16, verso 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Y cómo es la estrategia de ellos? Dice, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Suaves palabras y lisonjas, es decir, le ponen la música que usted quiere oír, le dan la sopa que quiere comer, ¿verdad? Cierto, o sea, es como predicador al gusto del consumidor, ¿verdad? Así no es la iglesia, como el restaurante donde usted llega y dice, bueno, ¿qué hay? Deme el menú. Bueno, yo hoy quiero llenarme con este alimento, yo quiero que me den este plato, pero este no. En la iglesia no es así, el menú lo sirve Dios. El menú lo sirve el Señor, y usted y yo venimos dispuestos a comer lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos sirva. A su nombre sea la gloria. No escogemos cultos y decimos, la enseñanza del domingo no me gusta, mejor voy el jueves. Alabado sea Dios. Oye, te estás quedando desnutrido, porque hay una serie de vitaminas, minerales y alimentos, usando, ¿verdad?, una terminología figurativa, que no vas a recibir el jueves sino el domingo. Como aquel hermano que, repito una y otra vez, me dice en plena reunión familiar, pastor, enséñanos, si usted me permite, esta parte no se la había comentado, si usted me deja, yo le enseño a la iglesia sobre los dones del Espíritu Santo. Y yo no lo quería dejar porque yo y la iglesia sabíamos quién era él. Fue uno de los que después comenté el otro día, se terminó apartando de la obra y arrastrando tras de sí a algunos hermanos. Esas eran sus intenciones. Entonces los hermanos se sonrieron y yo me sonreí con ellos, porque él me estaba hablando de algo que yo ya como pastor había hecho. Yo ya había dado la enseñanza recientemente a la iglesia congregada acerca de los dones del Espíritu Santo, pero como él no se congregaba, qué incongruencia, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Y le tuve que decir, hermano, si usted se hubiera congregado, habría recibido la enseñanza. Y los hermanos apoyaron. Sí, es verdad, el pastor ya dio la enseñanza. Tuvo que guardar silencio. Alabado sea Cristo para siempre. Entonces, volviendo a lo que está diciendo Pablo, amado hermano, hay personas que el lenguaje que utilizan es el que usted quiere escuchar. Ellos como que tienen un discernimiento no para bien, sino para mal. Y como que tocan la puerta a ver quién le abre la puerta, y logran como discernir quiénes le van a escuchar. ¿Quién? Es como un imán que atrae. Hay que tener mucho cuidado, amada iglesia. Una persona, Dios te guarde a ti, me guarde a mí, y lo hablo con todo respeto en el Señor, pero una persona puede ser usada por el diablo. ¿Sí me comprende? Puede estar siendo usada por el enemigo como un imán para atraer. Pablo está hablando de aquellos que son seducidos con lisonjas, con palabras lisonjeras, y son arrastrados, son atraídos hacia un divisor. Eso es lo que está Pablo hablando aquí en este versículo. Y la palabra lisonja, amado hermano, es una alabanza afectada. Son palabras que quieren levantar el ego de la persona. ¿Con qué fin? Hacerlo sentir tan bien, tan espiritual, tan santo, tan capaz. Pero que el objetivo que se persigue no es una alabanza sincera, o más bien no es un reconocimiento sincero y santo de lo que Dios le ha dado a una persona. Que también en eso tenemos que tener mucho cuidado.
Amén, alabamos y damos gloria a Dios por los dones que Dios le ha dado a cada hermano, pero no es para estarlo exaltando a cada hora y diciéndole usted si es y qué grande y cómo lo hace y cómo lo dice y cómo hace y enseña y canta y predica y toca y mueve y sube y baja. Es que usted no, amado hermano, aquí el culto no es a la persona, el culto se le da únicamente a Dios, alabado sea el Señor. La exaltación es únicamente a Dios. Uno puede dar palabras de afirmación y gozarse con alguien y decirle gloria a Dios, hermano, qué victoria, me gozo en esa gracia que Dios le ha dado. Adelante y busca al Señor, mantente fiel. Esas son palabras de afirmación. Pero otra cosa es la salamería. Amén. Otra cosa es la lisonja, y el lisonjero siempre utiliza este método con el fin de buscar algo, quiere a cambio. Algo quiere a cambio. No el impío en el mundo que persigue a una jovencita y la sube al tercer cielo, la llama mi reina, mis universos y no sé qué más, para lograr algo que quiere de ella. ¿Sí me comprende? Y la pobrecita se lo cree todo. Alabado sea el Señor. Cristo vive. Hay una declaración sincera y genuina cuando se ama, en el caso de los esposos. Los hermanos en Cristo ya tuvimos nuestra experiencia de noviazgo en el Señor, un noviazgo diferente al noviazgo mundano. No es esos noviazgos, hermanos, como un tiempo atrás un pastor hace muchos años predicó aquí una campaña a los jóvenes. Él venía de Puerto Rico y ese día habló del panadero, y el panadero era ese que le gustaba amasar la masa, poner la mano sobre la masa y apretarla, trayendo de esta manera como una enseñanza y decirle: jóvenes, ustedes no son panaderos, suéltela. Los cristianos no somos así. Bueno, alabado sea el Señor. ¿Cuántos bendecimos a Cristo, hermanos? A su nombre. Sí, amado hermano, hay que tener ese cuidado santo, sagrado. En el camino del Señor es diferente. Entre los mundanos les hace falta cuerpo para tocar y no son casados todavía. Entre los cristianos es diferente. Y si algún joven está actuando de otra manera, usted está dando un pésimo testimonio. Usted es digno de quedar en disciplina. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Sí, mi esposa hace años tuvo una experiencia siendo ya soltera. Iba hacia su casa con sus hermanas, bajaban por una de las calles ya después de un culto en la noche, y en una esquina un poco medio oscura ella vio a una persona, pero cuando miró bien no era una, eran dos. Estaban tan apretados que ella dijo parecían cuerpo con dos cabezas y cuatro piernas. Pero lo que le llamó la atención fue que en un momento en una de las manos que sobresalía había una Biblia, alguien sostenía una Biblia, y cuando miró de cerca era el hermano que tocaba uno de los instrumentos en la iglesia, en plena calle, dando ese espectáculo. ¿A qué llama eso, amada iglesia? ¿A qué llama que dos jóvenes que no son casados todavía se estén besando, apretando, acariciando? ¿A qué llama eso? A la santidad, al respeto. ¿Cuántos jóvenes en las iglesias caen en fornicación? Porque les gusta eso. Les gusta eso y también les gusta participar. Les gusta eso y también les gusta ministrar. Por favor, ministrele a la carne si quiere, pero a Dios no. Así usted no le puede ministrar a Dios, santifíquese. Santifíquese. Alabado sea el Señor. Cristo vive para siempre. Los jóvenes aquí en nuestra iglesia tengan ese santo cuidado. Guarden sus vidas para el Señor. Guarden el testimonio cristiano. No hay nada que quede en oculto que no haya de salir a la luz. Recuérdelo, no hay nada que se haga en oculto que no haya de salir a la luz. Y a veces sale de la forma más fea, cuando ya ella está con 1 o 2 meses de embarazo. Y luego se quieren casar de blanco. Blanco es pureza. Perdóneme, hermana, ya no. Sí, vayámonos por la palabra, vayámonos por la verdad. Es duro para cada uno de nosotros. Pero si queremos honrar la palabra, si queremos honrar la verdad, vayámonos por la palabra, vayámonos por la verdad de Dios. Santifiquemos a Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros pensamientos. Amén, amados.
Alguien que diga amén, dijo un pastor. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Mira, amado hermano, pero en ese noviazgo santo, escuché el pastor Humberto Henao de dos jóvenes de otra denominación, no el movimiento, en los Estados Unidos, que eran muy cuidadosos en eso. Entonces, cuando un joven se fijó en la hija de un pastor y quiso hablar con ella, el pastor no se lo permitió y le dijo: lo único que te puedo permitir es una llamada, no sé si era una al mes, y una que otra carta. Y un día, en su emoción, creo que falló, hizo 2 llamadas o envió 2 cartas. Fue algo por el estilo, algo similar. Y el pastor le llamó la atención y dijo: no, ya no más. Usted me falló, usted me incumplió. Y no, se termina esta relación. Después de un tiempo, el muchacho, que era un muchacho de Dios, y la joven de este pastor era una joven de Dios también, pero se les había enseñado a llevar las relaciones así, no a darle gusto a la carne, hermano, lugar a los deseos y a las pasiones. Entonces, este hermano aceptó, porque el joven le insistió: pastor, yo quiero ir personalmente a pedirle disculpas. Y el joven se humilló. Y el hermano le dijo: está bien, pero ahora las condiciones serán estas. Dice que fue algunos que están aquí escuchándome, de pronto ya están que se mueren. Alabado sea el Señor. Dirán: qué dictador, qué tirano, quién es él, cómo puede hacerme esto. Alabado sea Cristo para siempre. Y más con esa mentalidad de nuestra generación, hoy la generación del 2021, donde todo es válido, donde nada es reprensible, porque son mis derechos. Alabado sea el Señor. Oiga, amado hermano, usted es siervo, es esclavo del Señor. Un esclavo no tiene derechos. Alabado sea Cristo, poderoso es el Señor. O sea, amamos la obediencia a Dios y a su palabra. Fueron casos de algunos meses hasta que finalmente llegaron al matrimonio y ellos daban testimonio. Mire, hermano, muchas personas han llegado a la relación matrimonial ya tan manchada, tan marcada por tantas cosas, que después en el Señor, contristados ellos, habiendo contristado al Señor, lloran y dicen: Señor, yo no, ¿por qué no me esperé un poco? ¿Qué necesidad teníamos de hacer lo que hicimos? ¿Por qué no nos guardamos para ti? Alabado sea el Señor. La carne solo produce carne, hermano, si no lo sabían. Nosotros somos seres emocionales, tenemos sentimientos, emociones, y uno a veces se deja gobernar por sus emociones y sentimientos, no por Dios ni por su palabra, no por el Espíritu Santo, no por la santidad de Dios. Porque como se siente bonito, de pronto dice alguno, como el deseo es tan fuerte, no podemos dejarnos gobernar por el deseo, por la emoción. Existe en la vida del cristiano lo que vamos a ver más adelante se conoce como el dominio propio. El dominio propio. Y eso es parte de la vida de santidad de la persona, porque el dominio propio es lo que nos lleva precisamente a abstenernos de muchas cosas. Hay cosas a veces hasta lícitas, dijo el apóstol, pero que no convienen. No convienen. No convienen. De pronto dice: hermano, pero ¿qué de malo hay que yo tome de la mano a esa joven? No, yo no estoy diciendo que te sea un pecado, pero puede ser el inicio de una secuencia, de un proceso, porque nuestra carne es débil y la carne pide carne, mi amado hermano. Si hoy quiero tomarla de la mano, mañana quiero tomarle el brazo y echarle mi brazo sobre el hombro y luego atraerla hacia mí, y está tan cerca que ahora pongo mi mejilla al lado de la de ella y luego ya quiero un beso y después viene el abrazo y después cualquier otra cosa puede venir. O sea, es así, nuestra carne es así, amado hermano. Y eso es lo que uno le dice a los jóvenes: cuídense, cuídense, espérense. ¿Cuál es la prisa? Se están quemando. Alabado sea el Señor. ¿Quieren fornicar? No, pero tengan cuidado, por lo que hacen o lo que están haciendo los pueden llevar en esa dirección, y usted no lo quería, pero termina haciéndolo. Muchos han llorado su fracaso así, y esto trae
consecuencias espirituales también las trae, porque el pecado, hermano, no hay pecado, por grande o chico que sea, que yo diga yo peco y no pasa nada. Olvídate de eso. Todo pecado trae consecuencias en nuestra vida espiritual, nuestro testimonio, en muchas áreas, hasta en la salud mental se ve afectada. Gloria al nombre del Señor. Cristo vive. Pero estábamos partiendo del hecho de que el lisonjero a veces lanza alabanzas afectadas con el fin de conseguir algo. Pero cuando hay amor puro y sincero, uno no está tratando de sonsacar, de conseguir algo a cambio. Como en el caso, decía, de un noviazgo santo en el Señor, un matrimonio. Cuando uno desde adentro del corazón puede decirle a su esposa: qué bonita eres, qué hermosa eres. Y para uno es verdad, no es mentira. Y ella puede percibir: no estoy buscando nada a cambio, sencillamente qué alegría que seas mi esposa, eres muy hermosa, para mí eres bella. Y yo creo que no hay ninguna mujer que, si su esposo le dice eres muy hermosa, eres bella, se vaya a sentir mal o se enoje por eso. Hay unas que dicen: él nunca me dice nada. ¿Cuánto damos gloria a Dios, amado hermano? ¿Qué significa eso? Que ellas están esperando que usted y yo le digamos algo. Y nosotros fallamos mucho en eso, amados hermanos. ¿Cuánto bendecimos a Cristo? Pero Pablo está hablando de una alabanza afectada, llevándolo ya a lo espiritual y dentro de la congregación, en la iglesia. Cierto, personas que tienen esa salamería pero que no son genuinos. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es su motivación? ¿Qué buscan? ¿Qué persiguen? Algo hay atrás. Pablo está revelando de que estas personas que dividen, dice, con suaves palabras y lisonjas, palabras al agrado del oyente. Engañan, o sea, son palabras engañosas también. Su propósito es engañar. Pero note bien a quiénes van ellos a engañar, porque no van a engañar a todos, van a engañar a los ingenuos, dice aquí. A los ingenuos. Por eso yo digo, a veces son como un imán, que atrae a los que los escuchan, a los que creen sus engaños. Hay otros que no creen sus engaños. Hay otros que están bien fundamentados, que disciernen, que están sólidos y dicen: este es un engañador. Algo trae atrás este mentiroso. Alabado sea Dios para siempre. Y más si tenemos conocimiento de la palabra de Dios, de la doctrina de Dios, porque en particular Pablo está hablando de división en contra de la doctrina. Alabado sea el Señor. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y esa palabra describe a una persona simple que todo lo cree. El simple todo lo cree, dice la Sagrada Escritura. Mas el avisado abre bien sus ojos. Gloria a Dios. Entonces de eso está hablando allí. Proverbios habla mucho de eso. Y una de las funciones o de los propósitos de Proverbios es, dice la Biblia, dar sagacidad al simple. O sea, sacarlo de esa simpleza y que tenga discernimiento, que sea una persona entendida, que no se deje engañar tan fácil. Usted ve cuánto palabrero por ahí en las calles. ¿Cuántas veces hemos terminado comprando algo que después decimos: yo para qué compré esto? Y mire, no era como me dijeron, que me engañaron, mi hermano. Oiga, ese palabrero, hermano, exaltó tanto ese producto y hasta a mí me atendió de tal manera que me sacó, casi me saca la cartera del bolsillo y el dinero sin yo darme cuenta. Qué hábil, logró su objetivo. Alabado sea Cristo. En términos espirituales, Pablo dice, hay algunos que usan esa estrategia, exaltan, levantan mucho a la persona. Como hizo Absalón, dije el otro día: oye, no hay quien te escuche de parte del rey. Aquí no hay quien te escuche. Mire, el pastor nunca tiene tiempo para ti. Oye, tú eres una persona tan capacitada y no te tienen en cuenta. Si supieran la voz que tienes, cómo tocas ese instrumento, qué gran predicador eres, y nada que te tienen en cuenta. Alabado sea el Señor. ¿Qué quiere, hermano? No, apóyame. ¿Por qué? No entiendo. Estoy abriendo un campo de predicación allá en el barrio tal. Si tú vienes conmigo el domingo, ya estás predicando. Ya estás dándole allá la guitarra. Vamos. No dices que quieres servir al Señor y mira qué talento Dios te ha dado.
Esa es la forma de trabajar, amados hermanos. Esa es la forma correcta de trabajar. Bendito sea el nombre del Señor, para siempre su misericordia. Sí, o sea, se usan esas estrategias, hermano, para sembrar a veces descontento. Descontento. Sabe que el descontento no es bueno. Estar en una congregación descontento, amado hermano, no es bueno. Yo escuché a un pastor en Australia, me decían los hermanos, y él lo decía con mucho tacto y con sabiduría. Él muy respetuosamente le decía a los hermanos: hermano, si usted no se siente bien en esta iglesia, si usted se siente descontento, si usted llega y no se halla, no se siente bien, no venga. No, él se decía de buena manera, no así, de buena forma. Le decía: quédese en el jardín regando las maticas, podando, cortando el césped. No se estrese, no venga aquí a cargarse y a matarse la cabeza, por favor. Sí, es lo que queríamos proyectarle a la iglesia, era la incongruencia que hay en eso. Que decir, yo me congrego para gozarme, no, porque para mí no hay gozo. Por amor a Dios, mi amado hermano, hay algo que está pasando en mi vida. Cierto que está pasando en mi vida. Yo me congrego para glorificar a Dios y para gozarme con los hermanos en Cristo en la casa del Señor, para servir a Dios. A su nombre sea la gloria para siempre. Cristo vive. Pero a veces esas cosas pasan dentro de las iglesias. Mira, amado hermano, en el mismo acto sagrado de la cena del Señor, en 1 Corintios capítulo 11, Pablo describe de disensiones. 1 Corintios capítulo 11, versículo 17, Pablo dice: pero al anunciarnos esto que sigue, no os alabo. O sea, esta conducta no es buena, hermanos. Por eso Pablo dice: no les alabo. ¿Y cuál es la conducta que Pablo no alababa? Dice: porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Por favor, Pablo, congregarnos para lo peor. ¿Y por qué Pablo dice esto? Verso 18: pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Una iglesia reunida, note como la contradicción: reunidos pero divididos. Y en parte lo creo, como si Pablo hubiera dicho: si viene de los corintios, como que sí creo. Verso 19: porque es preciso que entre vosotros haya, y aquí aparece la palabra donde nos hemos detenido, disensiones. Esa palabra disensión significa sedición, división, rebelión, enfrentarse a los demás, separarse de los demás. Este término llama la atención sobre la división y fragmentación en una comunidad como resultado del pecado. Y Pablo le dice a los corintios: entre ustedes hay divisiones, entre ustedes hay disensiones, hermanos. Verso 19: porque es preciso, tremendo lo que dice aquí el apóstol, es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Para qué? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, pudiéramos decir los que son genuinos. Y luego habla de los desórdenes que sucedían en la cena del Señor. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en las que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Por qué Pablo dice menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Ellos se reunían en una fiesta ágape. Esa fiesta ágape significa una fiesta de amor cristiano. Pero todo estaba presente menos el amor. Porque lo que Pablo dice, y según describen los comentaristas, en medio de las reuniones algunos traían suficiente para comer y hartarse de comida. Era un ágape, una fiesta de amor cristiano, y comían los alimentos, como dice en el libro de los Hechos al principio, comían juntos los alimentos con alegría y sencillez de corazón. Y nadie decía ser suyo propio nada de lo que tenía. O sea, compartían todas las cosas. Pero entre los corintios ese no era el modelo, era otro. Entonces algunos pudientes traían quizás de lo más exquisito, porque era una fiesta ágape y todos traíamos alimentos
se entiende, para compartir y confraternizar en amor los hermanos, pero lo que sucedía era que yo me sentaba en mi propia mesa, le uso el primer pronombre personal, me siento en la mesa de mi agrado y allí pongo todo lo que yo quiero comer y todo de lo que yo me quiero hartar, y si al final queda algo para alguien, pues que coma, y si no, pues yo me lo como todo. Que compartir. Entonces, hermanos, habían otros, realmente eso era lo que sucedía. Por eso dice, algunos se embriagan, se llenan tanto, comen tanto, se hartan. ¿Por qué no mejor lo hacen en sus casas? No vengan aquí a menospreciar la iglesia de Dios y avergonzar a los que no tienen nada. ¿Por qué? Porque había miembros de la congregación que eran económicamente muy humildes. Se entiende que muchos de los que formaban parte de las iglesias en los tempranos años de la iglesia cristiana, la mayoría eran esclavos. Ya puede usted imaginar su capacidad económica. Entonces, algunos traían o muy poco o no traían nada. Quizás de pronto su esperanza era de que, como era una fiesta de amor, hoy sí podrían comer rico por el amor de los otros hermanos en Cristo, que compartirían sus alimentos con ellos. Y se encontraban con una iglesia donde el que tenía comía y no le daba a nadie. Créame, eso es lo que comentan algunos comentaristas cristianos. Y por eso es que Pablo dice, luego ustedes se levantan de las mesas y se van a unir para tomar la cena del Señor, y lo hacen indignamente. O sea, Dios disciplinó a la iglesia. Eran conductas que no agradaban a Dios, irreprochables, y donde el amor cristiano brillaba por su ausencia. De hecho, recuerde que es la iglesia de los Corintios donde Pablo, el Espíritu Santo, dedica todo un capítulo a hablarles de lo que es el amor de Dios. Primera de Corintios 13, lo hemos leído. Hasta para operar los dones del Espíritu Santo les faltaba el amor. Y por eso Pablo los amonesta. Ustedes hablan en lenguas, tienen conocimiento, fe para mover montañas, pero no tienen amor. Ustedes no son nada. Nada son. Tremendo. De espirituales no tenían mucho, aunque hablaran en lenguas y profetizaran, no tenían mucho, no tenían nada. Tienen que ser corregidos. Desórdenes y abusos en la cena del Señor, desórdenes y abusos en el uso de los dones del Espíritu Santo. Peleando, y ni siquiera nadie los podía calmar dentro de la congregación. No había pastor o líder que pudiera escucharles y decirles, hermanos, por favor, pónganse de acuerdo. No, a los tribunales paganos. Y allí los tribunales paganos, testigos de cómo los cristianos pelean entre sí. Qué testimonio, mi amado hermano. Uno viviendo con la mujer de su padre, miembro de la congregación, y nadie decía nada. Hermanito, bienvenido. ¿Cómo te está yendo con la mujer de tu padre? Sería entonces el mensaje. Claro, esto es grotesco siquiera mencionarlo, pero lo que quiero decir es, ¿esa era la actitud de la iglesia? ¿No hay que corregir el pecado? Porque somos hermanos. Pero si el amor no estaba presente, ¿de qué amor están ellos hablando? La Biblia dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. En otras palabras, el amor genuino nunca apoyará el pecado, ni en la vida de uno ni en la de ninguno. Cristo vive para siempre, amado hermano. No es amar decirle a una persona que está bien cuando lo que está es mal porque está pecando. Eso no es amar a la persona. Amarlo es conducirlo en amor, con la verdad de Dios, al arrepentimiento. Hacerle ver su condición y decirle, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Santifica tu vida, porque así no glorificas a Dios. Así no vas a ir al cielo. Pablo les decía a los hermanos en Gálatas, los que practican tales cosas, los que se amañan en esos vicios y pecados, no piensen que van a entrar al reino de los cielos. Porque esa es la actitud y la conducta y el estilo de vida propia del mundano, del inconverso, no del hombre y la mujer que conoce a Dios, que es salvo. Bendito sea Cristo para siempre. Entonces, y usted sabe, hermano, que hubo una iglesia también como la de los filipenses. ¿Y qué estaba pasando en la iglesia de Filipo? Bueno, cada iglesia pues describe en las epístolas las circunstancias que enfrentaban las congregaciones, pero llama la atención con relación a lo que estamos hablando de divisiones entre hermanos, de disensiones. Llama la atención que a esta iglesia en particular Pablo se dirige
dentro de la misma epístola por nombre propio a dos hermanas de la congregación, llamándolas prácticamente a la reconciliación. ¿Ha visto lo que dice Filipenses capítulo 4, amados hermanos? Gloria al nombre del Señor. Leámoslo. Filipenses capítulo 4. Poderoso es el Señor. Leamos desde el versículo 1. Dice aquí la Sagrada Escritura: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía. Mira qué forma como saluda Pablo a la iglesia. Para Pablo, estos hermanos, esta iglesia era amada. Eran hermanos muy amados, deseados. Gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Él va a dar una exhortación, pero mira con qué tacto, con tanto amor y sabiduría. Él quiere dar una reprensión, por decirlo así, una exhortación a dos hermanitas miembros de la congregación que se llamaban, ¿cómo se llamaban? Evodía y Síntique. Ahí está. Ruego, mire, más que una orden, es un ruego del apóstol. Mira el trato del apóstol hacia estas dos hermanas. Y es que él las conocía, porque él más adelante va a decir que ellas habían combatido juntamente con él en el evangelio. O sea, habían servido al Señor en el evangelio. Dice: ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Aquí se está dirigiendo a otra persona sin duda, pero le está pidiendo a este hermano y lo menciona como compañero fiel, y lo que le pide es: hermano, ayuda a Evodía y a Síntique, ayuda a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Es un llamado que hace el apóstol. Ahora, ¿por qué las menciona? ¿Por qué el apóstol se detiene a mencionarlas por nombre propio? Y está él interesado, está esa preocupación, esa carga en el corazón del apóstol. En primer lugar, hermanos, se cree y se dice que sin duda estas mujeres, estas dos hermanas, deberían tener alguna influencia grande en la congregación. Se creen que eran hermanas, como dijo Pablo, que habían servido al Señor por mucho tiempo. No se menciona que tengan un cargo, una posición dentro de la iglesia, pero sí tenían una gran influencia. Eran como columnas dentro de la iglesia de Filipos. Y si dos personas que han tenido ahí una gran influencia dentro de una congregación están divididas, ¿qué puede suceder, mi hermano? ¿Eso ayuda a esa congregación? Yo creo que no. O sea, el riesgo mayor es de que esto pueda originar una división en la iglesia. Porque habrán quienes mirarán a Evodía y dirán: pobrecita Evodía, tiene la razón. Y otros dirían: no, Síntique, estamos contigo. Una división dentro de la iglesia. La Biblia dice: ruego que sean de un mismo ¿qué? Sentir. Eso significa que estaban divididas, había un desacuerdo entre ellas. Y pensar que las dos habían combatido juntas en el Señor y habían servido con tanto gozo al Señor, y ahora están separadas, están divididas, no tienen el mismo sentir. Y la cosa como que ha avanzado tanto que Pablo tiene que escribir y decirles: ruego a Evodía y a Síntique, hermanas, por favor, sean de un mismo sentir en el Señor. Tú, compañero fiel, ayúdalas, que se unan de nuevo, que haya armonía entre ustedes dos. Esto no le sirve a la iglesia de Filipos. Esa es la idea, amado hermano: divisiones dentro de la iglesia del Señor. Esas obras son de la carne, amada iglesia. Esas obras son de la carne. Esta palabra es buena, hermano, porque nos examina, nos confronta. Nosotros somos una iglesia del Señor. Solo Dios conoce su corazón, mi corazón. Solo Dios conoce nuestros corazones. El llamado del Señor es a la unidad. A la unidad, no a estar divididos. Mucho menos, hermanos, promover la división. Y por eso, hermano, reitero una vez más, siempre procuremos todo hacerlo en orden y bajo autoridad también. Bajo autoridad también. Nosotros podemos tener iniciativas, creatividad, pero sometámoslo todo siempre al orden de Dios, a la autoridad de Dios. Cierto, alguien puede decir: yo tengo esta idea, es para la gloria de Dios y la voy a realizar, y voy a reunir hermanos y voy a llamar miembros de la congregación, pero ya estás bajo autoridad. Ya buscaste
el consejo, la orientación, la autorización de un líder, de un pastor, de una autoridad sobre ti. Estás actuando independientemente. En eso hay que tener cuidado, hermano, porque hay personas que se caracterizan por eso. Las ideas les llegan como por montones, pero a veces quieren actuar siempre independientemente. Y a veces cuando son supervisadas, pues nos venimos a dar cuenta de que, hermano, la idea, gloria a Dios porque usted tuvo esa idea, pero eso no se puede hacer, mi hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto y esto y esto y esto. Echa para atrás lo que pensabas hacer. No lo podemos hacer, hermano. No puedes hacerlo. O sea, es bonito trabajar en unidad, en armonía dentro de la iglesia del Señor. Cristo vive para siempre. Acostumbrémonos a eso. Acostumbrémonos a eso. Y cuando alguien nos invite o nos diga, sería bueno preguntarle, perdón, hermano, ¿y eso ya lo sabe el pastor de la iglesia? ¿Él tiene conocimiento? No es una falta de respeto, no, es que hay que cuidar ese orden. Qué bueno que no puede decirle al hermano, por supuesto, es que no me dejó terminar de hablar. Precisamente eso les iba a comentar. El pastor, hablé con él, está de acuerdo, me ha autorizado, vamos a tener esta actividad y por eso con tanta libertad vengo a invitarlo. Gloria a Dios, qué bueno. Eso es lo correcto, amada iglesia. Es que hay hermanos dentro de las congregaciones que a veces hasta nos arman programas que después uno tiene que desbaratárselos. Sí. Después uno dice, hermano, si usted me hubiera consultado primero, pero usted no ha considerado algunas cosas que yo sí sé, porque como líder, como pastor de la iglesia, yo tengo conocimiento de cosas que usted no tiene conocimiento. Y en primer lugar, ese hermano con el que usted va a contar hoy está en disciplina. Él no puede participar. Y usted ya lo llamó y usted ya me lo emocionó al hermanito. Hay hermanos que de pronto son muy genuinos y dicen, hermano, hable con el pastor porque la verdad yo estoy en disciplina, estoy suspendido porque mi disciplina amerita una suspensión y usted me está llamando a participación, ¿verdad? Entonces, pero repito, hay hermanos que todo lo que van sintiendo corren a hacerlo y gloria a Dios por esa energía, por ese buen ánimo. Ojalá oraran más antes de correr, ojalá oraran más y consultaran a Dios, consultaran sus Biblias y por supuesto consultaran a una autoridad espiritual cuando ustedes entienden que son cosas que conciernen a la obra del Señor. Porque que usted allí en su casita, en su negocio, haga como usted sienta hacer y como Dios le guía a hacer, eso no nos preocupa, hermano, en el sentido que quiero decir. No afecta aquí el trabajo espiritual de la congregación. Yo me estoy refiriendo a casos cuando ya empezamos a involucrar miembros de la congregación, que vamos a hacer esta actividad para la obra, para el Señor, y usted lo está haciendo, pero ni siquiera el pastor de la congregación lo sabe. Eso no es correcto, hermano. Eso no es correcto. Aquí, hace muchos años, hermano, ya antes de salir de la congregación aquí en este mismo lugar, yo recuerdo una hermana que el pastor nos compartió y tuvo que llamarla y amonestarla. Era una hermana del grupo de jóvenes y ella empezó a hacer reuniones en su casa y puso unas sillas y convocó a algunos jóvenes de los miembros del evangelismo, de los miembros del grupo de jóvenes, del cual yo también pertenecía porque era un grupo numeroso. Empezó a congregarlos en su casa, a hacer reuniones de oración, pero luego ya ella profetizaba y empezaba a repartir ministerios, empezaba a repartir dones. Hasta que un día uno de los hermanos, que hoy es pastor, recibió un mensaje de la profeta y él vino asustado, llorando, a decirle al pastor, pastor, yo me voy a perder. ¿Por qué, hermano? No le entiendo. Es que yo ayer estuve en la casa de la hermana tal. ¿Y qué hacías allá? Pastor, es que tenemos reuniones de oración. ¿Reuniones de oración? ¿Quién organizó esas reuniones de oración? Ella nos ha estado invitando hace unas semanas. ¿Y qué sucedió? Pues en medio de la reunión ella empezó a hablar en lenguas, empezó a profetizar y profetizaba aquí, profetizaba allá, y cuando me llegó a mí me dijo, te he borrado del libro de la vida. Alabado sea el Señor. Oiga, qué mensaje para edificación, consolación y exhortación. Él se sentía descarriado. Él dijo, pastor, yo me siento perdido. De verdad estoy perdido, pastor. Pero ¿yo qué he hecho? Yo sé que soy débil, tengo luchas, pero estoy perdido, pastor. Y estaba en una angustia ese muchacho. Y el pastor le tuvo que clarificar. Que he perdido, mi hermano. Usted se pone a creerle a esa profeta.
Y le explicó a través de la palabra. Lo animó y lo alentó. Alabado sea el Señor. Miren la confusión que estaba trayendo a la vida de este joven. Entonces, el pastor le preguntó, ¿y qué días son las reuniones de oración? Tales días. Bueno, voy a ir a la reunión de oración. Y ese día el pastor de sorpresa llegó a la reunión. Y pues claro, ya fue un impacto para ella. Todos se arrodillaron a orar y terminó la oración y cada uno para sus casas. Ese día ella no profetizó. Y se acabó. Y tuvo que llamarla y decirle, usted por poco hace descarriar a uno de los jóvenes de la iglesia. ¿Quién la autorizó, hija, para hacer esas reuniones? ¿Con qué permiso? ¿Bajo qué supervisión espiritual usted está haciendo esto? ¿Quién le dio a usted esa autoridad para llamar miembros de la congregación y reunírmelos? ¿Quién le dio esa autoridad? ¿Quién se la delegó? Nadie se la había delegado. ¿Entiendes? Eso es delicado. Eso, amado, tenemos que hacer en orden, en todos los niveles. Eso es como que un pastor del área empezara a convocar una reunión sin conocimiento del presbítero. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo, amada iglesia. O sea, eso es totalmente incorrecto. Entonces yo animo a los hermanos, usted ama al Señor, quiere servirle, tiene muy buenas ideas, sométalas a Dios en oración. Páselas por la palabra para ver si son bíblicas esas ideas. ¿Cierto? Si son bíblicas. De pronto alguien dice, pastor, yo siento de Dios que colguemos aquí un muñeco en un rincón, en una esquina. Hermanos, ¿de dónde usted sacó eso, hermano? Conoce la palabra de Dios. Sí, o sea, pasémoslo por la palabra, por la oración, y antes de actuar, sobre todo, usted está bajo autoridad, llegue a su autoridad espiritual y dígale, pastor, he tenido este sentir, he orado, tengo esta idea, y acepte lo que esa autoridad espiritual le diga. Acéptelo. Acéptelo. Yo hubo momentos, por ejemplo, en Medellín, llamé a mi presbítero, porque a veces de pronto un pastor me invitó a predicar y el orden es hablar con el presbítero, pastor, el hermano de tal barrio, de tal pueblo cercano a Medellín, me invita a predicar. Por lo general casi siempre la respuesta es, ve hijo, gracias por comunicarme. Pero hubo alguna o dos ocasiones que él me explicó por qué y me dijo, no vayas. No vayas, hijo, y esta es la razón. Amén, pastor, muchas gracias. Y no fui. ¿Cuál es el problema? O sea, uno está, hermano, si de verdad decimos que estamos en obediencia y en sujeción, uno está para obedecer. Amén, amada iglesia. Gloria al nombre del Señor. Y ya la responsabilidad de uno como pastor es ser justo, es ser fiel a Dios y a la palabra, no actuar por capricho o en injusticia. Porque si de pronto alguien dice, allá el hermano me está prohibiendo algo que es justo, eso es un capricho. Bueno, Dios tratará con esa autoridad que está abusando de esa autoridad, que está desempeñando esa autoridad de una forma incorrecta, pero usted no se rebele. No se rebele, porque ni aún el mismo David se rebeló, como ven las Sagradas Escrituras, contra Saúl, y Saúl ya estaba caído. Saúl ya estaba caído. Y los amigos de David le decían que espera, rey, está en la cueva, es la oportunidad, mátalo. Dijo, lejos sea de mí levantar mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Por qué? ¿Qué era lo que respetaba más que cualquier cosa David en Saúl? La unción de Dios que estaba sobre Saúl, aunque estaba caído. Él dijo, él es una autoridad, recibió una investidura de Dios. ¿Quién soy yo para tocarlo? Y hasta fue perseguido y hasta tuvo que huir de su nación por un juez, por un rey injusto que ejecutaba o que obraba en autoridad injustamente, caprichosamente, caído. Eso es admirable, el ejemplo del rey David. Pero hay personas que si se les dice no, ya no dicen allá el pastor Alberto, sino dicen allá Alberto. Me dijo que no. O sea, ya se nota el tono despectivo. Ya se nota, hermano, que bajó la honra, el respeto. Sencillamente porque le dijo que no. Ahí ya hay enojo. O sea, hay que tener cuidado. Esas cosas a veces nos sirven para demostrarnos a nosotros mismos qué tan sumisos y humildes somos. Porque una cosa es hablar tanto. A veces, hermano, y a esas personas que hablan tanto hemos aprendido con la experiencia más bien a observarlas con cuidado. Pastor, lo que usted me diga, eso hago. Si usted dice, aquí estoy. Y cuando uno les dice, entonces, hermano, hacen caras por varios días. Alabado sea el Señor. Caras largas. ¿Cuántos alabamos a Cristo?
Cristo vive, amén, amada iglesia. Eso es sujeción, hermano. Claro que Dios le ha dado un talento, claro que Dios le ha dado una gracia, claro que usted quiere servir al Señor y nadie se lo va a impedir. Hacen falta hermanos, pero hágalo. Primero santifíquese, ¿no? Santifíquese. Viva una vida consagrada para servir al Señor primeramente. Pero luego sujétese, obedezca, ¿cierto? Ahí donde Dios lo haya puesto, ponga todo su gozo y su deseo y use ese talento para la gloria de Dios. Si llegan ideas, si llegan planes, comuníquelos, obedezca, sométase, amado hermano. Trabajemos ordenadamente. La iglesia debe trabajar ordenadamente. Por eso también hay líderes que velan sobre un grupo de hermanos. Hay una hermana, mi esposa me ayuda mucho en el caso de la escuela dominical, en el caso del grupo de alabanza. Hay un orden y todo siempre debe pasar a través de una autoridad. Alabado sea el Señor. Es que esa es la forma correcta y ordenada de trabajar, amado hermano. Nuestro deseo y nuestro gozo y nuestro anhelo no es impedirle a nadie nada. Es que se desarrolle, que sirva. Pero a veces hay que ponerle el freno. A veces hay que decirle no en amor, decirle no, hijo, por esto, todavía no. Yo entiendo que cada persona conoce, tiene entendimiento y conoce su real condición y sus frutos. Porque no solamente usted los conoce, también los demás conocemos sus frutos porque vemos sus frutos, frutos que son visibles, externos. Entonces uno decirle, hijo, no has dado la medida todavía. Mira, te falta esto y esto, queremos ver esto en ti. Porque estamos velando por un testimonio de la congregación, un testimonio general de la iglesia. Esto es lo que todos hemos creído y hemos obedecido. ¿Porque vamos a hacer una excepción contigo? No podemos. No podemos, amados hermanos. ¿Sí me entiende? Entonces, el asunto se trata es de someternos al Señor, de obedecer a Dios. Para que Dios nos bendiga. Para que Dios nos bendiga. No conozco al primero que se haya humillado que Dios no exalte. Porque eso sería antibíblico. Pastores, que entre más yo me humillo y más humilde soy, más para abajo voy. Uy, por favor, ¿qué le está pasando? Si la Biblia dice que el que se humilla, y Dios sabe quién de veras se humilla, a él lo levanta, a él lo exalta, lo honra, lo pone en alto. Alabado sea Dios. Gloria a Dios, a su nombre sea la gloria. Amén. No sea que sea el Señor el que con su mano poderosa me lo tenga ahí quietico. No, ahí quietico. Humíllate primero, hijo. Sí, amado hermano. Dios nos ayude, amén, amada iglesia. Porque la vida cristiana no es fácil, pero Dios está con nosotros. El que hace posible la vida cristiana es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, amemos al Señor, amemos su palabra y obedezcamos el consejo. Seamos sumisos, humildes, evitemos la división. Pablo decía, si alguno causa divisiones, fíjense en esa persona, apártense. En otras palabras, Dios dice, déjenlo solito. Eso es como una clase de disciplina también. Pablo en otra de las cartas, ya culmino, acordándome ahora, en Tesalonicenses. Alabado sea el Señor. Mira, amado hermano, en el capítulo 5 de Tesalonicenses. Mire, en el capítulo 5, por ejemplo, les dice en el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Amonestéis a los ociosos. Pero vayamos ahora más exactamente donde quería llegar. Es en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Capítulo 3. Miren lo que dice el versículo 10. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos. Oiga, esto era un mandato con la autoridad apostólica. ¿Cuál era la orden? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Santo, alabado sea Dios. Es palabra de Dios, iglesia. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Y por qué Pablo le está dando esa instrucción a la iglesia de Tesalónica? Mire el verso 11 lo que dice. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan como desordenadamente. ¿Qué quiere decir el apóstol? Ahí lo dice, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. Oiga, no le gustaba trabajar, pero querían estar a toda hora tocando puertas y entreteniéndose en lo ajeno. Pablo dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajen
que trabajen y trabajando sosegadamente coman su propio pan. En otras palabras, no el de otros. Usted va a tocar puertas y que le den de comer, pero usted no quiere trabajar. Pablo dice, eso es un desorden. Se están entreteniendo en lo ajeno. No, 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 no. Si usted quiere comer, busque su comidita con sus propias manos, trabaje y coma su propio pan. ¡Qué honra! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que usted trabaje duro y Dios lo bendiga con pan! Verso 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Y mira a donde quería llegar, verso 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo. Es parecido a lo que dice Romanos, fíjense en esa persona. A este señaladlo y no os juntéis con él. En Romanos decía, fíjense en él y apártense. Aquí dice, señálenlo y no se junten con él. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Esto es como una disciplina. El propósito es que ese hermano que está andando desordenadamente se avergüenza. Cuando ven que los demás se le apartan y lo dejan solito, él va a entender un mensaje que le está enviando la iglesia o Dios por medio de la iglesia. Y el mensaje es, hermano, ordénese, corríjase, ande como Dios quiere. Sí, lo amamos, es bienvenido, pero hermano, ande ordenadamente. Ahí lo está diciendo Pablo. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Por supuesto, es un caso en donde no hay una intención maliciosa de hacer daño a la iglesia. Sencillamente es una vida que le falta orden. Y la iglesia le va a enseñar a ser ordenado, a ganar su propio pan, a no entretenerse en lo ajeno. Pablo dice, apártense de él para que se avergüence de su conducta, de su actitud y corrija su camino. Es como una corrección y va a usar la iglesia, el Señor va a usar la iglesia. Y por eso dice, no hay una mala intención como si habla Romanos de personas que quieren intencionalmente dividir la iglesia. No, este caso es diferente. Es alguien que necesita aprender a vivir ordenadamente en ese sentido, en ese aspecto que se menciona allí. Entonces Pablo dice, no lo tengan tampoco por enemigo, más bien amonéstenlo como a un hermano. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Amén, amada iglesia. Clara la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Vamos a estar de pie y le vamos a dar gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Oremos. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana en que nos permites estar en tu casa, en la escuela dominical, glorificándote, Señor, dándote la gloria juntos, gozándonos en los atrios de la casa de nuestro Dios. Gracias por congregarnos, por permitirnos orar y adorar tu nombre aquí en el templo. También gracias, Señor, por este privilegio de oír tu palabra, de escudriñarla, de meditar en ella. Ayúdanos, Señor, a glorificarte todos los días de nuestra vida, a honrar tu palabra, a honrar tu verdad, a ser obedientes, a ser sumisos, sujetos, fieles. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Padre soberano. Edifícanos, ayúdanos para darte a ti la gloria, la adoración, la alabanza, el reconocimiento con nuestra vida, con lo que pensamos, con lo que hablamos y con lo que hacemos. Guarda esta congregación, levántanos, danos un corazón fiel a ti, a tu verdad y palabra. Ayúdanos a temerte, a reverenciarte todos los días de nuestra vida, a ser obedientes y fieles, Señor, a ser sumisos y humildes. Ayúdanos, Espíritu Santo, y guarda esta congregación en la que tú nos has traído y de la cual formamos parte. Sigue levantando esta iglesia, obreros fieles, hombres y mujeres que te amen y te sirvan dentro de esta congregación donde tú nos has traído, y en cada lugar en donde sea tu voluntad que te sirvamos. Ayuda a esta iglesia, a cada líder, a cada joven que nos ayuda en la alabanza, cantando, tocando un instrumento, a cada maestro de escuela dominical, a cada ujier que con sacrificio se esfuerza por apoyar el orden del culto, sirviendo como vigilante. Padre, a los líderes, dales fuerzas, dale gracia, dale sabiduría, porque la carga que ellos llevan es mayor en una posición de liderazgo. Llénalos de tu gracia. Al hermano Juan David, al hermano Wilfredo, al hermano Clemente, llena sus vidas. Dale gracia, sabiduría. Llénalos de tu amor.
Llénalos de tu Espíritu Santo. Úsalos para edificar esta iglesia, trabajando juntos en armonía. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, y sigue llamando obreros a la mies. Sigue levantando de esta congregación hombres y mujeres fieles para el servicio, para el liderazgo, para ocupar diferentes posiciones de servicio dentro de la obra. Que sea correcto y santo nuestro sentir, nuestro deseo sea puro y genuino de servir a Dios, de servir al Señor, no por un interés oculto, no, solamente el gozo y la gratitud de servirte por amor, por lo que has hecho en nosotros. Permítenos ser esos canales, esos instrumentos de bendición, de tu gozo, de tu servicio en esta congregación. Usa a cada uno de mis hermanos y hermanas. Usa a cada familia que forma parte de esta obra. Usa mi vida, mi esposa, mis hijos, para el servicio y la adoración en tu obra, para la gloria de tu nombre. Guarda nuestros corazones, líbranos de divisiones, de contiendas, de disensiones. Líbranos del engaño del diablo, cualquier cosa que quiera venir a nosotros para sembrar la discordia, el descontento, la división. Libra mi vida, mi esposa, mis hijos. Libra esta iglesia, esta congregación que es tuya, Padre Santo. Manténnos santos y fieles, puros a ti, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Adora a Dios, hermano, y levanta tus manos ahí donde estás. Dale gracias. Sírvele al Señor con gozo, con integridad, con regocijo, con rectitud, hermano, hermana. Para eso Dios nos ha llamado. Ahí donde estás, y gózate y gocémonos en el Señor. Así es, Padre. Muchas gracias por tu palabra esta mañana. Ayúdanos, Señor, a obedecerla, a guardarla en el corazón y practicarla, amarla, obedecerla, para gloria de tu nombre, beneficio de nuestras almas y de esta iglesia del Señor. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, en esta obra. Te lo pedimos dándote la gloria y gracias, en el nombre santo de Jesús. Amén.